Bienvenidos. En el video de hoy vamos a aprender acerca de cómo aprender alemán de forma autodidacta. Hoy vamos a explorar un poco acerca de Nikos Beck y otras alternativas interesantes que tenemos para aprender alemán en internet. Lo primero sería buscar Nikos Beck en Google, le damos Enter y tenemos pues varios resultados. Claramente le vamos a dar clic al primero y nos encontramos con un curso muy completo de alemán que sinceramente vale la pena hacerlo para adquirir nuestros primeros conocimientos en alemán. En el caso de que te encuentres un poco más avanzado en alemán o muy avanzado en alemán, puedes darle clic aquí en Aprender alemán y encontrarás una prueba de nivel que, bueno, lastimosamente llega hasta B1, pero sin embargo se puede trabajar perfectamente y puedes saber más o menos en qué nivel te encuentras. Si haces la prueba de nivel y no te encuentras satisfecho con eso, puedes hacer otros cursos de niveles más avanzados que ofrece la Deutsche Welle de manera gratuita. Aquí tenemos cursos B2, 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 B2 e incluso materiales C1 para mayores resultados, siempre y cuando te encuentres en el nivel adecuado, por supuesto. Si hasta ahora te está gustando mi video, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Todos los buenos estudiantes de alemán están suscritos a este canal. Retomando, quisiera mencionar algo muy importante que tiene esta página web y es que puedes crear un perfil y por supuesto aquí todo es gratis en esta página web, es maravilloso. Le das clic aquí y puedes crear un perfil para rastrear tu progreso. Claro que solo funciona más que todo con Nikos Beck que con las demás opciones de aprendizaje. Ahora sí, pasemos a Nikos Beck para sacarle el mayor provecho posible. Mucha gente sabe que estas herramientas existen, pero no saben cómo explotarlas al máximo. Hoy vamos a aprender cómo explotar Nikos Beck al máximo para nuestro beneficio de aprendizaje de alemán. Para eso vamos a darle clic aquí donde dice Nikos Beck. Yo voy a comenzar con el A1, ustedes pueden darle clic desde donde quieran comenzar. Les aparece una interfaz bastante amigable con el usuario, va por temas y cada tema tiene diferentes elementos. Es muy práctico y muy interesante. Al final siempre van a tener una prueba de nivel para ver qué tanto aprendieron durante todas esas lecciones. Cada una de estas secciones tiene una estructura similar. Si le damos clic a una, por ejemplo, siempre nos aparece primeramente un video, por supuesto las instrucciones, es importante que sigamos las instrucciones, están los objetivos de lo que vamos a aprender. Una vez visto el video por supuesto tiene subtítulos y demás, es fantástico. Le damos en continuar y siempre vamos a tener ejercicios acerca de lo que vimos, escuchamos, leímos. Siempre varía el número de ejercicios, a veces son 10, a veces son 8, a veces son 12 en este caso. Se enfoca en vocabulario, es bastante intuitivo, también tiene ejercicios de gramática, temas culturales. Es algo realmente muy completo y muy recomendable. Además de que, como les expliqué, si se crean un usuario y contraseña, pueden rastrear su progreso. Cada una de estas secciones tiene su menú para navegar y buscar cosas muy específicas de lo que estemos aprendiendo. Si tú lo que quieres es hacer los ejercicios, aquí los puedes encontrar desde el inicio. Si quieres mirar más que todo la gramática de la unidad, te encuentras con la sección que explicó cierta gramática de manera sencilla, clara, con ejemplos en español, lo cual es bastante práctico. O si simplemente quieres mirar el vocabulario, le das clic aquí en vocabulario y te aparece todo el vocabulario que se vio
en la unidad del alemán al español. Por otro lado, aquellos que les gusta más trabajar con PDFs y demás, le pueden dar aquí clic en otras herramientas. Aquí encontrarán las lecciones PDF, ideas para usar en una clase con ejercicios, muy útil para profesores de alemán como yo. Puedes descargar el índice gramatical e incluso un libro de ejercicios si así lo deseas, o también los videos, lecciones, audios y demás. Es muy interesante y realmente una gran herramienta, una página increíble para aprender alemán. Es importante mencionar que esta página también tiene aplicación de celular, por lo que si lo buscan en el celular Deutsche Welle lo van a encontrar y se va a ver perfecto, está perfectamente adecuado para celulares. Otro día les muestro cómo se ve en el celular. Recuerden que no todas las aplicaciones o sistemas son perfectos. La debilidad que tiene esta plataforma, su única debilidad, es que no puedes practicar lo que es hablar con otras personas, o quizás en gran medida lo que es el schreiben, escribir. Así que para eso sí te recomiendo pues tomar clases para completar tu aprendizaje. Sin embargo, si eres más autodidacta, será de gran ayuda para dar tus primeros pasos. Recuerda que el contacto en los idiomas siempre es importante para desarrollarse plenamente, ya sea a través de chats, ya sea a través de conversaciones, quizás en otras páginas de internet y demás. Te recomiendo este otro video que hice hablando sobre el tema, acerca de otras alternativas para aprender alemán, además de muchos tips útiles sobre este tema. De verdad, muchas gracias por ver el video. Les dejo aquí mis mejores listas de reproducción para que sigan aprendiendo alemán. Suscríbanse, activen esa campanita para que no se pierdan de nada y hasta la próxima.